Buenas noches Cataluña, buenas noches Barcelona, buenas noches a todos a quienes le interesa el Antiguo Egipto. En nuestras charlas anteriores, dedicadas al aniversario 300 de la Universidad de San Petersburgo, ya había hablado de las pirámides egipcias, de los templos egipcios y hoy vamos a hablar de los protagonistas de la historia de Egipto. Hoy vamos a hablar de los faraones. Ustedes sabrán que la palabra faraón se remonta a las palabras perao, el egipcio antiguo, literalmente una casa grande. Así se llamaba antiguamente un palacio, pero a partir de los mediados del segundo milenio antes de Cristo, pasó a llamarse también el rey que habitaba en el palacio. En vez de ordenó el rey, se empezó a escribir la casa grande, ordenó. Un sustituto, una sustitución parecida, una metonimia, la casa en vez del rey o de gobernante. Por ejemplo, al emperador japonés le decían Mikado, que era la puerta alta. En vez del presidente de los Estados Unidos decimos la Casa Blanca. La Casa Blanca ordenó alguna cosa. En vez de Putin o presidente ruso, se dice Kremlin, Kremlin considera alguna cosa así, o sea, no es una cosa única. Y esta designación egipcia del rey Per-Au entró en el Tanaj, la escritura sagrada de los judíos hebreos antiguos, y cuando el Tanaj se tradujo al griego antiguo y se convirtió en el Antiguo Testamento de los cristianos, esta conversación se divulgó por todo el mundo cristiano, o sea, occidental. Podríamos hablar durante largo rato sobre los faraones, pero para no perderles el tiempo, solamente voy a parar en dos cuestiones. Primero, ¿por qué los egipcios consideraban dioses a los faraones? Y segundo, ¿cómo entendían la naturaleza divina de sus reyes? La primera pregunta, ¿por qué consideraban dioses a los faraones? La monarquía antigua egipcia existió durante más tiempo que cualquier otra monarquía en el mundo. A partir de finales del cuarto milenio antes de Cristo hasta agosto del año 30 antes de Cristo, hasta la muerte de Cleopatra séptima, o sea, muchísimo tiempo, más de 3000 años. Y durante todo este tiempo, siempre se refirieron los egipcios a sus reyes como dioses. Vamos a mover la imagen de la presentación. Incluso antes del surgimiento del título de rey como tal, al monarca se le decía Horus o Hor. Era el dios de los altos cielos y su aspecto, su encarnación, era el halcón. Pero los reyes más antiguos que conocemos parece que también se consideraban encarnaciones de Horus, solo que en este caso se manifestaba también en aspecto humano y habitaba en el palacio. En los monumentos más antiguos, con los nombres de los monarcas, sus nombres están dentro del llamado Serej. Es un rectángulo vertical donde el nombre del rey está encima de la fachada del Palacio Real. Y encima de este rectángulo está un enorme halcón, que es Horus. En esta imagen ven la estela del monarca de la primera dinastía, titulado Horus, y Yet como nombre personal, lo cual quiere decir serpiente. Y esta composición indica que en el palacio está la encarnación temporal terrenal de Horus llamado Yet. Y la ideología supuesta por este Serej, la ideología completa,
puede verse en este peine de marfil que pertenecía al rey. Aquí vemos a Horus como halcón, está en una barca, en un río celestial y al mismo tiempo está dentro del palacio como Yet. La idea del rey Horus llega a su auge artístico en la magnífica estatua del faraón Jafra, el constructor de la pirámide más grande de Giza. Vean, si vemos de enfrente, aquí a la izquierda, vemos nada más a un hombre muy poderoso, un hombre muy potente, pero hombre. Pero si vemos de perfil o desde atrás, veremos que se manifiesta dentro de él un halcón, es decir, Horus. Son lo mismo. Lo que pasa es que Horus es invisible a una persona ajena, un observador ajeno. Es un trabajo increíble. Y entonces, a partir del título de Horus, a lo largo del tercer milenio de antes de Cristo, se forma el sistema de títulos de 5 partes para los reyes, y cada miembro, cada título, revela algún aspecto de la naturaleza divina del faraón. De esto vamos a hablar más tarde. Y en toda la escritura antigua egipcia se le aplica Necher, un sustantivo, hacia el rey, ¿qué quiere decir Dios? Se le dice Necher Nefer al rey, lo cual quiere decir un buen Dios, un Dios bello. Y si antes ya se había mencionado el rey en la descripción, podría ser Necher Pen, este Dios, etc. Y esto se decía sobre los reyes vivos. Yo no me refiero a las inscripciones póstumas como los textos de las pirámides. Y teniendo en cuenta estos textos y también los testimonios de los autores antiguos, los estudiosos durante mucho tiempo estuvieron seguros de que, de hecho, sí, egipcios creían que sus reyes eran dioses. Pero en 1960 se tambaleó esta seguridad por el libro muy remarcable de Georges Posner sobre la naturaleza divina, divinidad del faraón. Por cierto, Posner, cuando tenía 1 año, sus padres se lo llevaron de Rusia a Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial combatió a los nazis en el ejército francés, después participó en la resistencia parisina y a pesar de esta vida dura, se convirtió en un conocedor destacadísimo de la literatura antigua egipcia. Y en su libro sobre la divinidad del faraón, polemizó esta opinión de que los egipcios creían que sus reyes eran dioses. Decía que aún así ellos sabían, escribían directamente de que los reyes eran mortales, a veces eran asesinados por malhechores, por conjuraciones, y en algunos textos que venían directamente de los reyes podían mencionarse los errores de estos. Por ejemplo, en los textos que entraban en el programa escolar, incluso, se decía de Amenhotep I que no había podido reconocer a los malhechores y como resultado fue matado por ellos. O en la narración sobre la batalla de Kadesh de Ramsés II con los hititas, en los muros de los templos egipcios donde se narra esta historia, de hecho se reconoce que el rey cayó en la emboscada de los enemigos. En los cuentos mágicos egipcios podía hablarse de las malas acciones de los faraones. Por ejemplo, el constructor de la pirámide más grande, Jufu, ordenó decapitar a un prisionero por pura curiosidad. Quería comprobar si un mago invitado al palacio podría poner la cabeza de este prisionero otra vez en su lugar y así resucitarlo. Y el rey Pepe II, de él se decía que había tenido relaciones sexuales con uno de sus comandantes de ejército.
Era un lugar común en los textos egipcios, que los grandes logros eran posibles para los reyes solamente a través de los dioses, con la ayuda de los dioses. Un ejemplo famoso es la narración sobre la batalla de Kadesh, donde Ramsés II solamente pudo combatir, triunfar sobre los hititas después de que Dios Amón le mandó una fuerza descomunal y solamente después de esto. En general, la predestinación de los faraones era servir a los dioses, orar a los dioses, y ahí ven una estatua de rodillas del faraón Pepe I con las vasijas de sacrificio. Y 1000 años más tarde, aquí vemos a un faraón que se arrastra hacia un dios con un sacrificio y no es nada más que Ramsés II, el grande. Luego también sabemos que los súbditos eran obligados a rezar a los dioses para el bienestar de su faraón. Este argumento y otros, Georges Posner los utilizó para decir que en realidad los dioses no creían que sus reyes, los egipcios no creían que sus reyes eran dioses y los llamaban así simplemente por pura cuestión de etiqueta, cortesía. Como por ejemplo, un muchacho puede referirse o llamar a su amada, eres mi diosa, pero en realidad se da cuenta de que es una muchacha como cualquier otra, María Tatiana. Y este libro detallado de Posner confundió a muchos estudiosos. Una parte de los egiptólogos llegaron a la conclusión de que los egipcios creían que el faraón no era Dios, sino hombre Dios, y otra parte creo que no deificaban al rey, sino su título, su puesto. Pero ni unos ni otros, ni los otros encontraron en la escritura egipcia las palabras que correspondieron a sus ideas. Y cuando en una cultura es importante un concepto, la cultura sin falta elabora una terminología correspondiente, sobre todo cuando tiene 3000 años para hacerlo. Pero en el antiguo egipcio nunca surgió el concepto de hombre Dios y no existe ninguna fraseología para describir la naturaleza divina del puesto del rey. A lo largo de los 3000 años siempre se habló de los reyes y siempre se les decía nature, 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 Dios, Dios, Dios y nada más. Por tanto, tendrían razón los científicos, los estudiosos, que seguían creyendo, a pesar del hermoso libro de Posner, en que los egipcios deificaban sinceramente a sus reyes. No sin orgullo voy a mencionar que los egiptólogos de San Petersburgo también lo creían y ahora varios representantes talentosos de la nueva generación de egiptólogos en el occidente también lo creen. Por ejemplo, Morris, que es muy perspicaz, o otros. Joachim Quoi, por ejemplo. ¿Por qué tenemos el derecho de creer que los egipcios creyeron la naturaleza divina de los reyes a lo largo de 3000 años? Empecemos con una verdad de perorgullo. En la historia mundial, el concepto de Dios es muy diferente en culturas distintas. Si lo ponemos de la manera más breve posible, más simple posible, existe Dios con mayúscula y existe Dios con minúscula. Dios con mayúscula es el Dios único de las religiones monoteístas, cristiandad, el islam, el judaísmo. Y aquí es un nombre apelativo común, de hecho, por su naturaleza única. Este Dios único que nosotros, los rusos como los españoles, al que nos referimos, es invulnerable, es todopoderoso, omnisciente,
infinitamente bondadoso, pero los egipcios nunca considerarían a sus dioses dioses con mayúscula. La religión egipcia, y es muy importante para nosotros, era politeística, era politeísmo. Por tanto, todos los dioses de Egipto eran dioses con minúscula. Y el sustantivo Necher no era un nombre apelativo, no era nombre propio, era apelativo y se podía referirse a cualquier deidad, que eran muchísimas, ninguna de las cuales se consideraba omnisciente o todopoderoso, infinitamente bondadoso o inmortal, por lo menos hasta la segunda mitad del segundo milenio de antes de Cristo. Recordemos el mito de Set, Osiris, Isis y Horus. Los ven aquí en Set, Osiris, Isis y Horus en su regazo, en este orden. El dios Set envidió a su hermano Osiris y lo mató. Y por tanto, el Set egipcio es un malhechor, no es un dios bondadoso. Y el dios Osiris fue asesinado, engañado por Set. Osiris no era todopoderoso, era vulnerable y más era mortal. Incluso el gran Osiris no pudo resucitar independientemente, solo él mismo, después de que Set lo desmembró. Lo revivan y parcialmente su esposa Isis, su hijo Horus y otros dioses. Por tanto, para los reyes egipcios, como no son todopoderosos, solamente tienen control, tienen poder sobre un aspecto del mundo. Y es natural recurrir para pedir ayuda a otros dioses para ellos. Piden ayuda unos dioses a otros dioses. Aquí tenemos una estatuilla de Isis que está triste y está suplicando. Pero después de los esfuerzos de muchos dioses, Osiris no volvió al mundo de los vivos. El rey, pero es rey del mundo de los muertos. Y hay una multitud de historias así en la mitología egipcia, por ejemplo, cuando la diosa Isis engañó a otro dios. Y estas ideas son características para la mayoría de las religiones politeístas. Por ejemplo, en la mitología griega, lo más conocido del occidente, una cantidad de locuras y fechorías que cometieron los dioses griegos. El titano Crono, teniendo miedo de sus propios hijos, los devoraba. Aquí ven los cuadros de Rubens y del gran pintor español Francisco Goya. Pero la esposa de Crono, Reia, lo engañó y en vez de Zeus, recién nacido, Crono se tragó una piedra. Zeus, ya hombre, echó a su padre al abismo Tártaro. Por cierto, Horus egipcio una vez decapitó a su madre Isis también. Como dice Joachim Kwak, en los textos egipcios, los dioses a veces son más débiles y viciosos que los reyes. De esta manera, los defectos conocidos de los faraones no querían decir que no eran dioses. El hecho de que Pepe II haya cortejado a un comandante de su ejército es comparable como Set en la mitología violó al pequeño Horus. El Necher egipcio no era más todopoderoso, más omnisciente que los humanos, sino su diferencia esencial era la fuerza sobrenatural, la capacidad, un don de controlar, de dominar algunos aspectos del mundo. Por ejemplo, Set
controlaba las tierras lejanas, los desiertos. Y aun conociendo su naturaleza mala, cualquier egipcio que se preparaba para viajar al desierto rezaba por su protección porque no había otra protección. Isis era una gran médica capaz de curar a una persona de una mordida de una Alemania venenosa. Osiris daba la inmortalidad después de la muerte. Por tanto, ese don sobrenatural en los reyes, la capacidad de influir en el mundo, era una causa para considerar a los dioses. Y este don especial de los faraones no lo vio Georges Posner y otros egiptólogos, pero simplemente por lo evidente que era, por lo obvio que era. Muchas veces no vemos las cosas más obvias que son dadas. Y de esta manera nadie se fijó en que el don más importante de los reyes para los egipcios era la preservación del bello valle del Nilo. Pero para comprenderlo tenemos que ver Egipto por los ojos de los faraones de los egipcios antiguos en general. Aquí es la foto desde el espacio. A los lados de este valle tan estrecho, floreciente, tenemos un desierto incandescente, no apto para la vida nómada, no nómada. Todo este desierto es la muerte. Todavía es más expresiva es la foto por la noche. Egipto es el reino de la luz y a los lados no hay nada más que oscuridad. Esto incluso hoy, 5.000 años después del surgimiento de la civilización egipcia. Y hace 5.000 años, los egipcios que veían el mundo alrededor desde su valle y conocían una pequeña parte del mundo aparte del valle, creían que toda la demás tierra era una especie de torta pedregosa, seca, cubierta de arena, caliente, y solamente Egipto en todo el mundo era apto para la vida, para la vida civilizada, porque no conocían, por cierto, la civilización de los sumerios en el tercer milenio antes de Cristo. Veían que en toda su vasta región el Nilo era el único río que no se secaba y no tenía desembocaduras a lo largo de 3.000 kilómetros. Y se creían la única nación con acceso al agua dulce, siempre, no solamente para beber, sino también para practicar agricultura a gran escala. A diferencia de las arenas alrededor, el suelo del Nilo es súper fértil y esta fertilidad se renovaba todos los años después de cada crecida del Nilo. Y ni siquiera el calor era tan duro como el desierto y durante 300 días al año soplaban los vientos del norte que traían el fresco del Mediterráneo y sacaban la arena del valle. Nosotros vemos estas ventajas del Valle del Nilo como algo evidente, algo obvio, algo dado. Así son las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero un hombre antiguo veía el mundo de otra manera. Este mundo era regido no por leyes de la naturaleza, sino por dioses. Y si el Valle del Nilo era tan bueno para el humano, eso significaba que los dioses aquí se comportaban de manera correcta, benévola hacia el humano. Y el desierto incandescente alrededor era el testimonio de que fuera del valle los dioses se comportaban de mala manera y se burlaban del humano. Lo que para nosotros es simplemente el desierto, la tundra, por ejemplo, era para ellos
el desmadre de los dioses. De aquí surge una pregunta. ¿Por qué se comportan los dioses de manera tan distinta? En aquellos tiempos se rezaba a los dioses por todas partes, se sacrificaban cosas a los dioses en todas partes, no solamente en el Valle del Nilo. ¿Por qué entonces unos tenían desierto y tundra y los otros estaban también en el Valle del Nilo? Se creía que esta estructura del Valle del Nilo se había creado por el dios creador, el dios del sol, en el principio de los tiempos. Y luego, gracias a los ritos religiosos, sobre todo sacrificios constantes, los dioses conservaban este orden de las cosas para Egipto y eran muchas veces sordos a las súplicas de otras naciones. Con esta explicación resultaba que solamente los ritos egipcios influían en los dioses. ¿Y quién llevaba a cabo los ritos? El único sacerdote de verdad, como ustedes sabrán también, era el faraón. En todos los santuarios importantes, incluso en los cementerios, se llevaban a cabo los ritos solamente en nombre del faraón, desde el nombre del faraón. Y otros sacerdotes, incluso de rango alto, simplemente cumplían lo que ordenaba el faraón. El faraón tenía el monopolio para adorar a los dioses. Y entonces, para los egipcios era natural pensar que los reyes salvaban su valle de la catástrofe. En el tercer milenio de antes de Cristo, el ambiente ecológico y político de política exterior era más bien favorable. Parecía que los dioses siempre obedecían a lo que les proponían los ritos del faraón. Como resultado, ya no se consideraba el sacerdote que suplicaba a los dioses por su benevolencia, sino como un ser dotado de un don sobrenatural que podía obligar a los dioses a preservar el orden existente, a preservar su fértil valle del Nilo. En el siglo XXIII, el cortesano Uni escribió sobre su rey. El poder del rey de Alto y Bajo Egipto es más majestuosa, es más poderosa que la fuerza de todos los dioses, porque todo se comete por voluntad de su alma. El autor del viaje de Sinué escribía, sale el sol por el amor a ti, se refería al faraón. El río es accesible para beber solamente si tú lo deseas. Se respira el aire de los cielos solamente si tú lo dices. Y cuando el faraón enviaba las expediciones al desierto, los minerales y las pozas del agua también, los minerales que se encontraban ahí, y las pozas del agua también se explicaban por la benevolencia de los dioses. Se decía de Ramsés II que daba el aliento de la vida a las personas que él amaba. Por tanto, incluso los países lejanos solamente existían gracias a él. En la hora de sequía, en las tierras de los hititas, se decía que el dios no aceptaba sus sacrificios porque eran hostiles a Egipto. Y creer que el rey de hecho controlaba las fuerzas de la naturaleza era fácil en Egipto porque el clima es bastante constante, predecible, sin sorpresas desagradables. La crecida del Nilo siempre en las mismas fechas. En el sur de Egipto no hay lluvia, no hay nevada, nunca, que lo cual no se parece para nada, por ejemplo, a San Petersburgo, donde por la mañana uno no conoce qué tiempo va a tener por la tarde. Puede ser una lluvia repentina, puede ser una nevada que no vas a poder limpiar durante una semana. Un peterburguense no podría creer que nuestro gobernador, de hecho, controla
las fuerzas de la naturaleza, los egipcios, en cambio, sí podían tener la impresión de que el rey lo tenía todo controlado con los dioses. Por tanto, podemos decir que el faraón era el dios de los ritos necesarios para la sociedad egipcia, porque le daba la fuerza sobrenatural a estos ritos y así influía en los dioses. Por cierto, el Antiguo Egipto no era el único país donde a lo largo de siglos y siglos se creía en la naturaleza divina de los reyes. Los emperadores japoneses también se creyeron kami, dioses vivientes, a lo largo de muchos siglos. Kami es dios en japonés. A partir de los mediados del siglo VII, se les decía Akitsumi Kami, o sea, dioses encarnados, dios vivo, Kami vivo. Y igual que los faraones, el emperador japonés era el sacerdote superior de la religión nacional, el sintoísmo. La doctrina de la naturaleza divina del emperador se reafirmó justo cuando él tenía el monopolio para, para adorar a los dioses en los santuarios principales del sintoísmo. Solamente en 1946 se proclamó la naturaleza humana del emperador, después del fracaso en la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos, que habían triunfado, obligaron al emperador a publicar la Declaración sobre la Naturaleza Humana, y lo curioso es que hubo una ola de suicidios en Japón, y una parte de los sintoístas sigue rechazando esta declaración. Hace poquísimo, muchos japoneses, los mismos japoneses que tienen un nivel de tecnología tan alto, a quienes habíamos perdido la guerra rusa-japonesa, los mismos japoneses del Pearl Harbor para los norteamericanos, muchos de estos japoneses creían en la naturaleza divina de su emperador sacerdote superior. Curioso es también el hecho de que tanto Egipto como Japón fueran países aislados. Egipto estaba separado por el desierto, por el Mediterráneo del resto del mundo, y Japón es un archipiélago lejos del continente. Y por este aislamiento en los primeros 1500 años de su historia, lo cual es más largo que la historia, de hecho, de la civilización rusa toda. Entonces, a lo largo de este tiempo, Egipto y Japón no tuvieron ninguna invasión destructiva, lo cual también apoyaba la fe en la naturaleza divina de sus gobernantes. Por tanto, esta fe de los egipcios no es única. Habiendo señalado esto, pasemos a la segunda cuestión: ¿cómo entendían los egipcios la naturaleza divina de sus reyes? Dios, el faraón era el dios de los ritos necesarios para la sociedad egipcia porque le daba una fuerza sobrenatural. Pero a escala del universo, del mundo, había un dios sobre todos los dioses que era el dios Sol. Y era natural considerar el don de, del faraón como un don solar. Los egipcios creían que faraón era solo que el sol menor, hijo del sol. La diferencia entre el hijo y el padre divinos era que el rey tenía un poder limitado sobre los dioses, predispuesto con los rituales antiguos, ritos antiguos. Y en los tiempos de la cuarta dinastía, cuando se construyeron las grandes pirámides de Giza, esto también se reflejó en los títulos de los faraones. Ante el nombre que recibía el futuro rey a la hora del nacer, ante ese nombre,
empezaron a escribirse las palabras Sa, Ra, es decir, el hijo de Ra, el hijo del sol, y de hecho es como un patronímico en ruso, Solevich, Ramses Solevich, como Solevich. Y el elemento casi obligatorio del nombre que se daba en a la hora de la coronación, como ven en la imagen, es el signo del sol, que, que en este caso leemos como Ra. Marira, Sahetepibra, Etutankamón, Mekapura, que son los nombres, si leemos de izquierda a la derecha. Existía la doctrina de dos soles. El sol mayor era el compositor de la sinfonía del Valle del Nilo y el rey era una especie del director de la orquesta de dioses. Mantenía con sus sacrificios el balance y garantizaba que cada uno de los dioses tocara bien su melodía y todos juntos tocaran de manera armónica. Esta doctrina sobre el faraón como el sol del mundo terrenal, a veces se expresaban que el rey del Bajo y Alto Egipto y luego el nombre dentro del cartucho con el elemento que designaba el sol y luego el deseo que viva eternamente se ponían dentro de una especie de marco con el signo del cielo arriba y el signo de la tierra abajo. El óvalo del cartucho y el signo del sol querían decir que aparte del sol mayor que está en el cielo, existe también el sol menor, el sol del mundo terrenal. Cuando se presentaba en público el rey, decían que había brillado el rey. Y en el tercer milenio antes de Cristo, el faraón parecía el dios más necesario para la gente porque era el que garantizaba la existencia. Aquí tenemos un grupo escultórico muy expresivo. Saurat, el rey de la quinta dinastía, muy grande, corpulento. El rey está sentado y el dios es pequeño. Un dios local de unas regiones egipcias está de pie. La proporción de los gastos de construcción también era parecida. Se gastaba muchísimo en las pirámides, pero se ahorraba mucho en los santuarios de los dioses. No existen casi los templos de los dioses en el tiempo de la construcción de las pirámides, porque estos santuarios se construían con adobe, que era barato y no duraba mucho. De esto yo había hablado en unas charlas anteriores, a que pueden oír en el link de esta imagen. En el Evangelio según San Mateo se dice, donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. A ningún dios le daban tantos recursos y tantas fuerzas los egipcios como a sus reyes, y a recordarlos. ¿Cómo imaginaban los egipcios esa naturaleza solar de sus reyes? Cualquier dios es una fuerza intelectual y un ser invisible. Y se consideraba que ahí en el mundo invisible, la fuerza del sol de vez en cuando engendraba un ser menor, también de naturaleza solar, pero no tan poderoso. La representación simbólica de esta fuerza solar, que luego se manifestaba en Tutankamón, por ejemplo, está en su famoso sepulcro, un halcón de oro en cuya frente vemos un disco solar, pero no es el sol mayor que está en el cielo. En el disco solar vemos el nombre, título, Meb-Hap-Hura, es uno de los nombres del faraón o del sol menor que se manifiesta en él, mejor dicho. También se creía que la carne dorada de los soles menores también estaba enmarcado en oro, porque el oro es un
metal que no se puede destruir ni herrumbrarse. Y el cabello de los dioses y los soles menores recordaba lapislázuli. Y esta idea se manifiesta, por ejemplo, en la famosa máscara de Tutankamón. La carne dorada tenía su nombre propio, título propio, de esto todavía voy a hablar. Pero para que en el mundo visible donde habitan los humanos, el sol menor pudiera actuar, necesitaba un aspecto corporal, visual. En general, los dioses para actuar en el mundo terrenal necesitaban una encarnación. Estas pueden ser fenómenos de la naturaleza, animales, estatuas y el cuerpo humano también. Estos objetos, que para los dioses egipcios eran sede de su fuerza y los embajadores de su fuerza a veces, y sirvientes de sus fuerzas a veces, eran los cuerpos de los reyes y se llamaban en Egipto Gem. Por ejemplo, el disco solar era el gem del dios Sol y la fuerza del dios Sobek muchas veces se manifestaban con el aspecto de cocodrilo. El cocodrilo era el gem de Sobek. Para recibir sacrificios, los dioses entraban de manera ritual en las estatuas dentro de los santuarios. Y las estatuas se convertían, de hecho, en los cuerpos de los dioses. Podían convertirse también en humanos. La diosa Isis, cuando lo necesitaban, se convertía o en una muchacha hermosa o en una vieja encorvada. Y ya que el sol menor había nacido para gobernar a otros, era cómodo para él tener un gem humano. Nacía ese gem en el mundo de los humanos, o sea, a través de una mujer como otra. Se tenía el concepto del matrimonio teógamo, de Deus, Dios y gamo, matrimonio. El matrimonio teógamo es un matrimonio con Dios. El sol mayor, la fuerza que estaba en el cielo, elegía a una mujer, la más hermosa entre todos, que solía ser reina, y entraba en su dormitorio habiendo acep- aceptado el aspecto de su marido. Pero se creía que el momento de la concepción del sol menor, de concebir el sol menor, su padre terrenal era una especie de vaso para el semen y la fuerza del sol, un instrumento para el coito con una mujer. De, con mucho detalle, este proceso fue descrito por la famosa reina faraón Hatshepsut. Los padres terrenales de ella eran Tutmos primero y la reina Amose. Pero para justificar su derecho al trono, Hatshepsut afirmaba que era hija de Amón, que se consideraba también en aquella época dios sol. En el templo póstumo hay una especie de cómic, de TVO, que habla de cómo Amón va al dormitorio de la reina Amose con el aspecto de su esposo Tutmos primero. El aroma que venía del dios excitó a la reina. El sudor de los dioses es aromático, no hiede. Incluso el incienso, como creían los egipcios, eran las gotas petrificadas del sudor divino. Y bueno, la reina, encandilada por la pasión, se entrega al dios que le revela su naturaleza verdadera. Cito, después de que él entró donde ella, le dejó verlo en su
aspecto divino, y ella se alegra al verlo. Su amor penetra en el cuerpo de ella, repleta del aroma de Dios. El Hem de este Dios hizo con ella todo lo que deseaba, y ella hizo que él disfrutara por eso. Pero fíjense que a este texto tan abierto, tan, tan apasionado, le corresponde una imagen muy, muy casta. Están sentados los dos vestidos y Dios acerca a la nariz de la reina el signo de la vida. Y como resultado de este coito teógamo nació el gen femenino que fue Hatshepsut. Un cómic parecido más tarde se colocó en el Amenhotep III en su templo de Luxor. Esta imagen abajo de, de la imagen grande es la del templo de Luxor. Muchas veces subrayó que su padre terrenal nada más había creado y educado a Ramsés. También en las inscripciones de Ramsés II y Ramsés III hay un detalle curioso. No solamente es el dios Sol, sino también el dios de Memphis, el dios Ptah, pretende ser su padre, que entró donde su madre, que la, que la vio como con aspecto de carnero divino. Bueno, cada cual, cada quien. A veces el dios Sol elegía no una mujer de la familia real para encarnarse. Y el resultado era el cambio de la dinastía reinante. Esta situación se describe en unos cuentos del papiro de Westcar. En el reinado de Jufu, Sol concibió tres hijos con la esposa de un sacerdote provincial. Naturalmente, estos tres niños se convirtieron en los primeros reyes de una dinastía nueva. Tenemos que subrayar que estas ideas eran importantes para el Estado egipcio. El hecho de que el sol pudiera concebir a un hijo fuera de la familia real era importante porque legitimizaba a cualquier persona que hubiera podido subir al trono sin depender de su origen. El sol solamente entregaba a Egipto a sus hijos. El hecho mismo de haber subido al trono significaba que el que estaba ahí era el hijo del sol, aunque no fuera de la familia real. E incluso cuando venían los extranjeros al trono, ellos también, según esta doctrina, podían considerarse gobernantes legítimos. Por ejemplo, la conquista por Alejandro Magno nada más significaba que aquella vez Sol se había desplazado a otro país y se había acostado con la reina de otro país. Y más tarde, en la versión copta del romance de Alejandro, así se decía, Alejandro Magno, hijo de Amón y Olimpia, que era de hecho la madre de Alejandro Magno. Esta idea de, de hijo de dos padres también entra en los primeros tiempos del cristianismo. En unos apócrifos coptos, contradiciendo el evangelio canónico, Cristo habló de sus dos amados padres, José, su amado padre de carne, y su padre bondadoso en el cielo. Estas ideas egipcias podían compararse con la doctrina china antigua del llamado mandato del cielo o mandato celeste. Marina Kravtsova, una sinólogo, lo cita así. El elegido del cielo, el portador del mandato celeste, podía ser cualquier habitante del imperio celeste sin depender de su origen, su familia ni su pertenencia étnica.
No se exigía ninguna prueba del aspirante al poder. Simplemente se comprobaban con los resultados de los sucesos políticos. Si un motín era suprimido, entonces el que lo había promovido era malhechor, traidor y era ejecutado. Y si el motín era exitoso, el que lo había empezado era el portador verdadero del mandato celeste. Tanto en Egipto como en China, esas ideas eran muy importantes porque legitimizaban las dinastías nuevas. Como saben, antes de Alejandro Magno habían cambiado más de 30 dinastías en Egipto. Al mismo tiempo, esta idea del hijo del sol tenía unos aspectos espinosos, peleagudos. En el momento de nacer el hijo del sol, el trono normalmente estaba ocupado por el rey anterior, o sea, el sol menor anterior. Y la desobediencia era inadmisible, se consideraba que el sol menor revelaba su naturaleza divina y adquiría la fuerza solar solamente después de ido su antecesor, o sea, a partir del momento de la coronación. Antes de eso, el joven Sol no tenía ninguna diferencia de otros humanos y tenía que obedecer las mismas reglas. Eso podríamos compararlo con los primeros 30 años de la vida de Jesús, antes de que el bautismo, su Padre divino había revelado también la naturaleza divina de Cristo y empezara a enseñar. No se dice nada los primeros 30 años de la vida de Jesús, porque eran parecidos a los años de cualquier humano. Y el hecho de esconder al sol menor no coronado tenía otras razones. Incluso si un rey estaba muy estable en el trono, no se podía saber nunca cuál de sus hijos iba a heredar el trono. Había mucha mortandad infantil, no había antibióticos ni siquiera antisépticos. El supuesto heredero podía morir antes de su padre. Un ejemplo sintomático es el faraón de la dinastía 19, Merentá. Era el hijo número 13 de su padre y a nadie se le ocurría que precisamente él iba a heredar el trono. Pero su padre Ramsés II vivió 90 años y estuvo en el trono más de 66 años. Y como resultado, los posibles herederos fallecieron mucho antes que su padre. Y solamente Merentá, que ya tenía más de 60 años, llegó al trono. Akenotón, el esposo de la bella Nefertiti, reformador de la región, parece que no era heredero, príncipe. Desde el principio también había mencionado que una persona más ajena también podía subir al trono. Y así se fundaba una nueva dinastía. Por tanto, se consideraba que antes de la coronación, el nuevo sol menor estaba escondido en un aspecto humano, no se podía reconocer de ninguna manera. Un ejemplo mitológico de este enmascaramiento es el mito de cómo el pequeño Hor se escondía del malhechor Set en el pantano del delta. Aquí vemos una imagen de este mito de un templo tardío. Y bueno, ya después, cuando Horus ya era hombre, ya fue digno del título de rey. Bueno, cuando había una lucha encarnizada por el trono, a veces afirmaba el faraón que su naturaleza se había manifestado todavía antes de la coronación. Disculpen, empiezo
Voy a ir un poco deprisa porque veo que vamos cortos del tiempo, desgraciadamente. Por tanto, vayamos a las cosas esenciales. A principios del tercer milenio antes de Cristo, se forma el sistema de títulos de 5 partes. Cada parte revelaba alguna parte de la naturaleza divina del rey. El primero nombraba la fuerza del dios Horus que se manifestaba en el faraón, que eso ya habíamos visto. El segundo designaba que había del faraón la fuerza de las diosas de Bajo y Alto Egipto. Eran 2 coronas. La corona blanca, que se parece a la botella, era de la diosa Nahbet, que parecía un buitre blanco, se encarnaba en un buitre blanco. Y la corona roja era de la diosa Wadiet, que protegía al faraón como una cobra, encarnaba una cobra que respiraba fuego. Estas 2 coronas podían proteger solamente al verdadero sol menor, dios del sol, pero podían hacer daño, fulminar a cualquier otro humano. Aquí ven estas 2 diosas que protegen al faraón Tutmos primero y su gem. Y aquí estas 2 diosas en la frente de Tutankamón. Cuando estas coronas se quitaban para la noche y se ponían en los estuches, esta fuerza de los dioses era necesario ponerla a dormir también, con conjuros especiales, y también despertarla cuando se despertaba el faraón. El tercer título era el nombre de la carne dorada del faraón, y el cuarto era el sol menor. Estaba dentro de un marco mágico que hoy llamamos cartucho. Aquí, en caso de Tutmos II, el sol menor, cuyo sepulcro uno de estos días, de hecho, ha sido identificado por los egiptólogos británicos. Y el quinto era el nombre terrenal de un faraón con ese patronímico dogmático Sa-Ra, hijo del sol. Ustedes sabrán que los egipcios no tenían, o sea, no calculaban los años continuamente, solamente cada reinado tenían sus propios años. El segundo año de Tutankamón, el cuarto año de Tutmos, por ejemplo. Y con cada nuevo rey empezaba una nueva era. Por cierto, en el mundo cristiano también calculamos los años a partir del momento de la encarnación del Hijo de Dios. La muerte del faraón visible para las personas era nada más que la muerte de su gem, de su aspecto humano. Y en el mundo invisible era otra cosa. Cito, Dios entró en su aposento solar, subió al cielo, se reunió con el disco solar, su carne divina se reunió con su creador. El sol menor, invisible para los humanos, se unía al sol mayor, Señor del universo. Por supuesto, con toda la fertilidad del Valle del Nilo, a veces sucedían catástrofes naturales o sociales. Había hambrunas, había disturbios, como por ejemplo el periodo de la transición, muchas invasiones extranjeras en el primer milenio, pero ni siquiera esto tambaleó la fe de los egipcios en la divinidad de sus reyes. Se reconocían que el mundo a veces estaba enfermo, se ponía enfermo. Había unas palabras especiales para este concepto de la enfermedad del mundo en el antiguo egipcio. Y también los egipcios sabían que incluso los padres más nobles podían tener hijos inútiles. Hay un refrán ruso que dice, no hay una familia sin un inútil. El sol también podía tener hijos como de baja calidad. En los cuentos populares rusos, por ejemplo,
un padre siempre tiene tres hijos, el mayor es inteligente, el del medio es el del medio y el menor siempre es un tonto. Lo mismo en los dioses egipcios. Por ejemplo, el dios Geb y la diosa Nut tuvieron a Osiris y Set y el primero fue un dechado de virtudes y el segundo resultó un fratricida. Ni siquiera el poderoso Set pudo someter a los dioses a su voluntad y nunca se convirtió en rey. Por tanto, estos problemas temporales no tambaleaban la fe en la naturaleza divina de los faraones. Simplemente los dioses pueden ser de baja calidad y alta calidad. A partir de los principios del segundo milenio antes de Cristo, varios faraones subrayaron que eran los hijos buenos del sol, que eran, que prevalecían sobre sus antecesores fracasados. De uno de los ellos se dice es un Dios que no tiene igual y que no había habido uno como él. Sin embargo, si vemos la evolución prolongada de la idea de la divinidad de los reyes, resulta que a lo largo de 3000 años, su estatus en el mundo de los dioses como que se reducía, se rebajaba paulatinamente. En el Imperio Antiguo, en los siglos 28, 22, casi no se permitía ver personalmente a Faraón. La mayoría aplastante de los egipcios tampoco tenía acceso a las estatuas de los dioses. Incluso en las recepciones del palacio, el trono estaba dentro de un nicho especial, separado por una cortina con huecos para los ojos, y los presentes no veían al rey. Y había una persona especial que repetía todo lo que pronunciaba el rey para el resto de los presentes. Si los oyentes rusos se acuerdan del cuento que se llama El mago de la ciudad Esmeralda, basado en el mago de Oz, ahí también existía esta cortina en el mago, de hecho, lo utilizaba. Los presentes tenían que postrarse ante el faraón, besaban la tierra, pero de manera no visible, frente a la cortina o incluso fuera del palacio, cerca de su palanquín. Solamente dos cortesanos en todo el imperio antiguo, solamente dos cortesanos de alto rango, y uno era el reino del faraón, habían escrito que no besaron la tierra, sino de hecho el pie del faraón. Y presumen de ese beso como del logro más grande de su vida, lo cual era comprensible también que otro humano había tenido el chance de sujetar el talón de un dios. Por disturbios a finales del tercer milenio, los reyes tuvieron que comandar sus propios ejércitos y fungir de otra manera y por tanto no eran tan majestuosos, ya eran más evidentes sus defectos, sus errores, fracasos, incluso vicios. Y por esta razón y otros cambios muy complicados para nuestro comprendimiento, el estatus del rey divino se rebajaba paulatinamente en comparación con otros dioses. Comparemos simplemente dos grupos escultóricos. En el del Imperio Antiguo, Saura, grandísimo, y un diosito pequeño a su lado, que está de pie, y a la derecha, el final de la dinastía 18, un gran dios Amón en el trono y un pequeño faraón a su lado. Esto no necesita comentarios. Y otro índice visual de este cambio es el hecho de que los recursos se desplazaran de los templos póstumos de los reyes hacia los santuarios de los dioses. Si antes teníamos pirámides de piedra y templos de adobe para los finales del
segundo milenio, Egipto está repleto de templos de piedra y el templo de Amón en Karnak sería el más grande del mundo conocido para aquel entonces. Y los faraones son enterrados simplemente a veces en la tapia de estos templos. Pero sería incorrecto terminar nuestra conversación de hoy con el refrán latino Sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo, aun teniendo en cuenta la reducción del estatus divino de los faraones. Hasta el último día de la monarquía egipcia se consideraban dioses e hijos, hijos del sol, soles menores. Muchísimas gracias.